Cuando Marisol se casó con el humilde campesino Leopoldo, todo el pueblo se burló de ella. Una señorita decente casándose con un simple trabajador de la tierra. Pero ninguno imaginaba el secreto que él guardaba y que cambiaría sus vidas para siempre. El repique de las campanas de la iglesia de las Flores resonaba en el aire matutino como un eco burlón que se alzaba entre las casas de adobe y los tejados de barro. Era un sonido que debería haber anunciado alegría, pero que ese día parecía cargar consigo el peso de los murmullos maliciosos y las sonrisas despectivas que se extendían por todo el pueblo como una epidemia de malicia. Marisol Vega se encontraba frente al espejo agrietado de su modesta habitación, contemplando su reflejo con una mezcla de nerviosismo y determinación que le endurecía las facciones. Su vestido de novia era sencillo pero hermoso, de algodón blanco bordado con pequeñas flores que su difunta madre había cosido años atrás, cuando aún albergaba la esperanza de ver a su hija casarse con un hombre de buena posición. El velo, amarillento por el paso del tiempo, había pertenecido a su abuela, y las perlas que adornaban su cuello eran las únicas joyas de valor que conservaba de una época más próspera. Pero nada de eso importaba ya. En unas horas, se convertiría en la esposa de Leopoldo Santamaría, un campesino que trabajaba las tierras de don Victoriano Fuentes, el hacendado más rico de la región. Y todo el pueblo de las Flores había estado comentando durante semanas sobre la locura de una señorita de familia decente que se rebajaba a casarse con un simple jornalero. «Marisol, mi niña», le dijo Gertrudis, su madrina, mientras le acomodaba el velo con manos temblorosas, «aún estás a tiempo de reconsiderar. Don Ambrosio sigue interesado en pedirte la mano, y él sí puede ofrecerte la vida que mereces». Marisol cerró los ojos y respiró profundamente. Don Ambrosio Herrera era el comerciante más próspero del pueblo, un hombre de mediana edad que había enviudado recientemente y que buscaba una esposa joven que le diera hijos y administrara su casa. Era una opción sensata, práctica, que cualquier mujer en su situación habría aceptado sin dudarlo. Pero Marisol no amaba a don Ambrosio. Y sí amaba a Leopoldo, con una intensidad que la sorprendía y la asustaba a partes iguales. «Madrina», respondió sin abrir los ojos, «ya le he dicho que mi decisión está tomada. Me caso con Leopoldo porque lo amo y porque él me ama a mí. Eso es más de lo que muchas mujeres pueden decir sobre sus matrimonios». Gertrudis suspiró con la resignación de quien ha perdido una batalla que sabía perdida desde el principio. Era una mujer mayor, que había visto demasiadas cosas en la vida para seguir creyendo en el poder del amor romántico sobre las realidades económicas. Después de la muerte de los padres de Marisol en un accidente de carreta, ella había asumido la responsabilidad de cuidar a la muchacha, pero sus recursos eran limitados y sus influencias pocas. «Solo espero que no te arrepientas», murmuró mientras daba los últimos toques al peinado de su ahijada. «El amor se acaba, mi niña, pero la pobreza es para toda la vida». Marisol abrió los ojos y se contempló una vez más en el espejo. Era una mujer hermosa, de eso no cabía duda. Sus ojos verdes tenían esa profundidad que contaba historias sin palabras, y su cabello castaño brillaba incluso bajo la luz opaca que se filtraba por la ventana pequeña. Había heredado de su madre esa elegancia natural que no dependía de vestidos caros ni joyas costosas, sino de algo más profundo que nacía desde adentro. Tal vez por eso era tan difícil de entender para la gente del pueblo que eligiera casarse con un hombre como Leopoldo. Lo había conocido 6 meses atrás, en el mercado de las Flores, cuando él había llegado a vender las verduras que cultivaba en una pequeña parcela que le había prestado don Victoriano. Marisol había ido a comprar jitomates para la comida del día, y se había encontrado con un hombre de manos callosas y sonrisa tímida que le había ofrecido los mejores frutos de su cosecha sin pedirle un peso de más. Había algo en él que la había cautivado desde ese primer encuentro. No era su aspecto físico, aunque Leopoldo era un hombre bien parecido, de constitución fuerte y ojos café que reflejaban una bondad genuina. Era más bien su manera de hablar, mesurada y reflexiva, como si cada palabra fuera un regalo que no quería desperdiciar. Era su cortesía natural, que no tenía nada de fingida ni de calculada. Era esa tristeza antigua que se asomaba por momentos en su mirada, como si cargara secretos que pesaban más de lo que sus hombros anchos podían soportar.
Durante las semanas siguientes, Marisol había encontrado excusas para regresar al puesto de Leopoldo. Primero para comprar verduras, luego simplemente para conversar. Él la trataba con un respeto que rayaba en la veneración, como si no pudiera creer que una señorita como ella se dignara a dirigirle la palabra. Pero poco a poco, a medida que se conocían mejor, esa timidez inicial había dado paso a conversaciones largas y profundas que se extendían hasta que el sol comenzaba a declinar. Leopoldo le había contado que venía de una región lejana, que había llegado a Las Flores buscando trabajo después de perder a su familia en una epidemia que había azotado su pueblo natal. No tenía más que las ropas que llevaba puestas y las manos fuertes para trabajar, pero había algo en su manera de expresarse que sugería una educación que iba más allá de lo que se esperaría de un simple campesino. Sabía leer y escribir, cosa no tan común entre los trabajadores rurales. Conocía historias de lugares lejanos, hablaba de libros que había leído, y a veces usaba palabras que Marisol había escuchado solo en boca del párroco o del maestro del pueblo. Cuando ella le preguntaba sobre su pasado, él se ponía evasivo, como si hubiera capítulos de su vida que prefería mantener cerrados. Pero nada de eso había importado cuando, una tarde de lluvia, él le había declarado su amor con una sencillez que le había llegado directo al corazón. Marisol, le había dicho mientras buscaban refugio bajo el tejado de la carnicería, «Sé que no tengo derecho a pedirle esto, y sé que usted merece mucho más de lo que yo puedo ofrecerle. Pero la amo con toda mi alma, y si me diera la oportunidad, le juro que dedicaría mi vida entera a hacerla feliz». Ella había sabido en ese momento que su respuesta cambiaría el curso de su existencia para siempre. Podía seguir el camino seguro que todos esperaban de ella, casarse con don Ambrosio y vivir cómodamente pero sin pasión. O podía elegir el amor verdadero, aunque eso significara enfrentar la incomprensión y el desprecio de una sociedad que medía el valor de las personas por su posición económica. «Sí», había respondido sin vacilar, «quiero casarme con usted». Desde ese día, el pueblo entero se había convertido en un hervidero de chismes y comentarios maliciosos. Las mujeres mayores movían la cabeza con desaprobación cuando Marisol pasaba frente a sus casas. Los hombres hacían bromas de mal gusto sobre campesinos que se creían con derecho a señoritas decentes. Los jóvenes de buena familia, que antes la cortejaban discretamente, ahora la miraban como si hubiera perdido la razón. Pero lo que más dolía eran los comentarios que llegaban a sus oídos de manera indirecta, susurrados en las esquinas y repetidos con esa crueldad que solo es posible cuando se cree que la víctima no puede escuchar. «Pobrecita Marisol», decían las comadres, «tan bonita que era, y ahora va a terminar viviendo en una choza, pariendo hijos cada año y trabajando como una bestia». «Es lo que pasa cuando una mujer no tiene un hombre que la guíe», opinaban otras. «Su padre nunca debió dejarla huérfana sin antes asegurarle un buen matrimonio. Ese campesino debe haber usado algún tipo de brujería para engatusarla», susurraban las más supersticiosas. «No es natural que una señorita se enamore de un pelado». Los comentarios más hirientes venían de quienes habían sido cercanos a su familia cuando sus padres vivían. Don Florencio, el alcalde del pueblo, había llegado al extremo de sugerirle a Gertrudis que internara a Marisol en un convento hasta que recuperara la razón. Doña Esperanza, la esposa del doctor, había dejado de saludarla cuando se la encontraba en la calle, como si su decisión fuera una enfermedad contagiosa. Pero el golpe más duro había venido de su propia prima Hortensia, hija de un comerciante de la capital que había venido de visita especialmente para tratar de disuadirla. «Marisol», le había dicho con esa superioridad que dan el dinero y la educación citadina, «entiendo que te sientas sola y necesitada de afecto después de la muerte de tus padres, pero casarte con ese hombre es un error que vas a lamentar toda tu vida. En la capital hay instituciones que ayudan a señoritas en tu situación. Puedes venir conmigo, conseguir un trabajo respetable, tal vez encontrar un esposo apropiado para tu condición». «¿Mi condición?», había preguntado Marisol, sintiendo que la rabia comenzaba a hervirle en el pecho. «Una huérfana sin dote», había respondido Hortensia con crueldad calculada. «Alguien que necesita conformarse con lo que puede conseguir, pero no al punto de rebajarse tanto». Esa conversación había terminado con Marisol pidiendo a su prima que se fuera de su casa y no regresara jamás. Ahora,
Mientras se dirigía hacia la iglesia del brazo de Gertrudis, podía sentir el peso de todas esas miradas, de todos esos juicios, de toda esa incomprensión que la rodeaba como una nube tóxica. El padre Anselmo había aceptado oficiar la ceremonia solo después de muchas súplicas, y había dejado claro que lo hacía más por caridad cristiana que por convicción. Las campanas seguían repicando, pero ahora sonaban como una burla que se extendía por todo el valle. A ambos lados del camino que llevaba a la iglesia, Marisol podía ver grupos de personas que se habían reunido no para celebrar su boda, sino para presenciar lo que consideraban un espectáculo degradante. «Mira nada más», murmuró doña Clotilde, la panadera, sin molestarse en bajar la voz. «Qué desperdicio de mujer bonita». «Es lo que pasa cuando no hay un hombre en la familia que ponga orden», comentó don Ruperto, el herrero. «Esa muchacha necesitaba mano dura, no libertad para elegir. Yo le doy 6 meses antes de que venga llorando, pidiendo que la ayuden a conseguir la anulación», apostó doña Refugio, la partera. «El amor se acaba cuando empieza a faltar la comida en la mesa». Marisol apretó los dientes y siguió caminando, manteniendo la cabeza en alto a pesar de las lágrimas que amenazaban con brotar. A su lado, Gertrudis murmuraba oraciones que sonaban más a lamentos que a plegarias. Cuando llegaron a las puertas de la iglesia, Marisol vio a Leopoldo esperándola junto al altar. Vestía su mejor traje, que aunque era humilde, estaba impecablemente limpio y planchado. Se había peinado con cuidado y se había afeitado hasta dejar su rostro suave como el de un muchacho. Pero lo que más la impresionó fue la expresión de sus ojos cuando la vio entrar. Una mezcla de amor, gratitud y algo que se parecía mucho al alivio, como si hasta ese momento hubiera temido que ella cambiara de opinión. Se acercó a él con pasos firmes, ignorando los susurros que la seguían como una cola de víboras. Cuando estuvieron frente a frente, Leopoldo le tomó las manos y se las llevó a los labios con una reverencia que hizo que algunas de las mujeres presentes suspiraran a pesar de su desaprobación. «Está preciosa», le murmuró al oído, y en su voz había una emoción tan genuina que Marisol sintió que todo su amor por él se intensificaba hasta volverse casi doloroso. El padre Anselmo comenzó la ceremonia con esa solemnidad que reservaba para los sacramentos más sagrados, pero había algo en su tono que sugería que estaba cumpliendo con un deber desagradable. Cuando llegó el momento de preguntar si alguien se oponía a la unión, un silencio tenso se extendió por la iglesia, como si todos estuvieran esperando que alguien se pusiera de pie para detener lo que consideraban una locura. Pero nadie lo hizo. Y cuando el padre pronunció las palabras que los declaraban marido y mujer, Leopoldo besó a Marisol con una ternura que hizo que todo el mundo desapareciera a su alrededor. Fue solo cuando salieron de la iglesia, ya como esposos, que Marisol se dio cuenta de la magnitud de lo que acababa de hacer. Los invitados eran pocos. Gertrudis, algunos vecinos que habían venido más por curiosidad que por afecto, y don Victoriano Fuentes, el patrón de Leopoldo, que había asistido con una expresión que mezclaba benevolencia y condescendencia. En el pequeño convite que siguió a la ceremonia, celebrado en el patio de la casa de Gertrudis con tacos de guisado y agua fresca, Marisol pudo escuchar fragmentos de conversaciones que no estaban destinadas a sus oídos. «Le doy 1 año antes de que termine pidiendo limosna en la plaza», susurraba doña Eufemia. «Pobrecita, tan educadita que era, y ahora va a tener que aprender a ordeñar vacas», comentaba doña Luz. «Ese hombre debe tener algo especial para haberla convencido», insinuaba don Tadeo con una sonrisa lasciva que hizo que Marisol sintiera náuseas. Pero cuando miró a Leopoldo, que conversaba tranquilamente con don Victoriano sobre las próximas siembras, sintió que nada de lo que dijera la gente importaba realmente. Había elegido el amor por encima de la conveniencia y estaba dispuesta a enfrentar las consecuencias. No sabía que en pocas semanas descubriría que el hombre con quien se había casado guardaba secretos que transformarían no solo su vida, sino también la percepción que todo el pueblo tenía sobre los matrimonios desiguales y el verdadero valor de las personas. Los primeros días de matrimonio transcurrieron en la pequeña casa de adobe que Leopoldo había construido con sus propias manos en un terreno que don Victoriano le había cedido a cambio de trabajo. Era una vivienda humilde pero acogedora, con 2 habitaciones, una cocina pequeña y un patio trasero donde crecían plantas de chile y hierbas medicinales.
Las paredes estaban encaladas y los pisos eran de tierra apisonada, pero todo estaba impecablemente limpio y ordenado. Marisol se adaptó a su nueva vida con una determinación que la sorprendía a ella misma. Había crecido en una casa donde tenían criada para las tareas pesadas, pero ahora se encontraba levantándose antes del amanecer para moler maíz, hacer tortillas y preparar el almuerzo que Leopoldo se llevaba a los campos. Sus manos, que antes solo habían conocido el bordado y la costura delicada, comenzaron a endurecerse con el trabajo doméstico. Leopoldo se iba muy temprano a trabajar en las tierras de don Victoriano, donde se encargaba de supervisar a los otros jornaleros y de llevar las cuentas de la producción. Era un trabajo que requería no solo fuerza física, sino también conocimientos que sorprendían a quienes trabajaban con él. Sabía calcular superficies y rendimientos, entendía de rotación de cultivos y técnicas de riego que pocos campesinos de la región dominaban. Su marido es un hombre extraño, le comentó un día doña Soledad, una vecina que había venido a pedirle prestado azúcar. Los muchachos que trabajan con él dicen que sabe más de agricultura que muchos ingenieros agrónomos que han venido de la capital. Marisol sonrió mientras servía el azúcar en un papel periódico. Mi esposo es muy inteligente. Ha leído muchos libros sobre cultivos y ganadería. ¿Libros?, preguntó doña Soledad con incredulidad. ¿Un campesino que lee libros? ¿Y de dónde sacó dinero para comprarlos? La pregunta quedó flotando en el aire, porque Marisol se dio cuenta de que no tenía una respuesta convincente. Leopoldo tenía una pequeña biblioteca en su casa, volúmenes sobre agricultura, historia, incluso algunos libros de poesía que citaba de memoria cuando conversaban por las tardes. Cuando ella le preguntaba de dónde los había sacado, él respondía vagamente que habían pertenecido a un patrón anterior que se los había regalado cuando murió. Pero había algo en esa explicación que no terminaba de convencer a Marisol. Los libros estaban en demasiado buen estado para haber sido simples regalos, y algunos tenían anotaciones en los márgenes escritas con una letra que se parecía sospechosamente a la de Leopoldo. Una tarde, mientras él trabajaba en el campo, Marisol decidió examinar más detenidamente la biblioteca. Entre las páginas de un tratado sobre técnicas de irrigación, encontró una carta doblada que había sido usada como separador. La tinta estaba desgastada, pero pudo leer parte del encabezado. Señor don Leopoldo Santamaría de Mendoza. El corazón se le aceleró. ¿Mendoza? Ese era el apellido de una de las familias más ricas de la región, propietarios de haciendas inmensas en el estado vecino. Pero antes de que pudiera leer más, escuchó los pasos de Leopoldo acercándose a la casa. Rápidamente volvió a poner la carta en su lugar y fingió estar ocupada con la costura cuando él entró. ¿Cómo estuvo su día, amor?, le preguntó Leopoldo, besándola en la frente con esa ternura que había caracterizado su matrimonio desde el primer día. Muy bien, respondió ella, tratando de sonar natural. Doña Soledad vino a pedirme azúcar, y estuvimos conversando sobre los cultivos. Leopoldo se dirigió a lavarse las manos en la pileta del patio, y mientras lo hacía, Marisol notó algo que nunca había observado antes. A pesar de trabajar todo el día bajo el sol, las manos de su marido no tenían las callosidades profundas que deberían tener las de un campesino que hubiera trabajado la tierra durante años. Eran manos fuertes, sí, pero con una suavidad que hablaba de una vida diferente en el pasado. Durante la cena, Marisol trató de hacer preguntas sutiles sobre el pasado de Leopoldo, pero él se las arreglaba para evadir los temas personales, con esa habilidad que había perfeccionado durante los meses de noviazgo. Cuénteme más sobre su familia, le pidió mientras servía el guisado de frijoles. Debe extrañar mucho a sus hermanos y primos. No tenía hermanos, respondió Leopoldo, concentrándose en su plato. ¿Y mis primos? Bueno, perdimos el contacto después de la epidemia. Es mejor no remover recuerdos dolorosos. Pero cuando él no se daba cuenta, Marisol lo observaba cuidadosamente. Había pequeños detalles en su comportamiento que no encajaban con la imagen del campesino humilde que presentaba al mundo. La manera en que sostenía los cubiertos, por ejemplo, o cómo se levantaba automáticamente cuando ella entraba a la habitación. Su postura al caminar, erguida y segura, como la de alguien acostumbrado a ser respetado. Una mañana, mientras Leopoldo estaba en los campos, Marisol decidió visitar a don Victoriano para agradecerle por haber dado trabajo a su marido y por haberles cedido el terreno donde vivían.
La hacienda de don Victoriano era imponente, con jardines cuidados y una casa principal que hablaba de varias generaciones de prosperidad. El hacendado la recibió en su estudio, una habitación llena de libros y mapas que le recordó inmediatamente a la biblioteca de Leopoldo, solo que en una escala mucho mayor. «Señora Santamaría», le dijo don Victoriano con esa cortesía que reservaba para las visitas importantes. «Qué honor recibir su visita. ¿Cómo se encuentra en su nueva vida matrimonial?» «Muy bien, don Victoriano. Vengo a agradecerle por todas las oportunidades que le ha dado a mi esposo. Sé que no todos los patrones serían tan generosos con un empleado». Don Victoriano la miró con una expresión extraña, como si hubiera algo divertido en sus palabras que él entendía, pero ella no. «Su esposo es un hombre excepcional», dijo después de un momento. «No todos los días uno encuentra a alguien con sus conocimientos trabajando como jornalero». «¿Conocimientos?», preguntó Marisol, aprovechando la oportunidad para indagar más. «Bueno, es evidente que ha recibido una educación que va mucho más allá de lo común. Sus ideas sobre manejo de cultivos, sus conocimientos de administración. Hay veces que converso con él y olvido que supuestamente es solo un trabajador más». Las palabras de don Victoriano confirmaron las sospechas que habían estado creciendo en la mente de Marisol. Había algo en el pasado de su marido que él no le estaba contando. «Don Victoriano», se atrevió a preguntar, «¿usted sabe algo sobre la familia de mi esposo? ¿De dónde viene realmente?» El hacendado la estudió durante un momento largo, como si estuviera evaluando cuánto debía decirle. «Señora, creo que esas son preguntas que debe hacerle directamente a su esposo. Hay cosas que no me corresponde revelar, especialmente si él ha decidido mantenerlas en privado». La respuesta de don Victoriano solo intensificó la curiosidad de Marisol. Era evidente que él sabía más de lo que estaba dispuesto a decir. Esa misma tarde, cuando Leopoldo regresó del trabajo, Marisol había tomado una decisión. No podía seguir viviendo con las dudas que la estaban consumiendo por dentro. «Leopoldo», le dijo mientras cenaban, «necesito que seamos completamente honestos el uno con el otro. Somos esposos ahora, y los esposos no deben tener secretos». Él dejó de comer y la miró con una expresión que mezclaba sorpresa y alarma. «¿De qué habla, amor? Yo no le he mentido en nada». «Tal vez no me ha mentido, pero tampoco me ha dicho toda la verdad», replicó ella con suavidad. «Hay cosas sobre usted que no encajan, sus libros, sus conocimientos, la manera en que habla y se comporta. No es la manera de un campesino común». Leopoldo permaneció en silencio durante varios minutos, y Marisol pudo ver que libraba una batalla interna sobre cuánto revelarle. «Tiene razón», admitió finalmente. «No soy exactamente lo que parezco ser, pero las razones por las que no le he contado mi historia completa son complicadas. Entonces cuéntemelas», le pidió Marisol, tomando sus manos entre las suyas. «Sea cual sea su pasado, no va a cambiar el amor que siento por usted, pero necesito conocer al hombre con quien me casé». Leopoldo se puso de pie y caminó hasta la ventana, contemplando el paisaje que se extendía más allá de su pequeña propiedad. Cuando habló, su voz tenía una tristeza que Marisol no había escuchado antes. «Mi nombre completo es Leopoldo Santamaría de Mendoza», comenzó, confirmando lo que ella había sospechado. «Soy el hijo menor de don Sebastián Mendoza, dueño de la hacienda San Patricio, una de las más grandes del estado de Guanajuato». Marisol sintió que se le cortaba la respiración. Los Mendoza eran una familia legendariamente rica, con influencia política que se extendía hasta la capital del país. «Entonces, ¿por qué está aquí trabajando como jornalero?», preguntó con voz temblorosa. «Porque mi familia me desheredó», respondió Leopoldo sin volverse hacia ella. «Porque tomé decisiones que ellos consideraron inaceptables, y porque prefirieron fingir que yo había muerto antes que aceptar que su hijo había elegido un camino diferente al que habían planeado para él». La revelación cayó sobre Marisol como un rayo. Su esposo no era un campesino humilde, que había ascendido por méritos propios. Era un aristócrata caído en desgracia, un hombre que había perdido una fortuna por razones que aún no entendía completamente. «¿Qué fue lo que hizo?», susurró, aunque parte de ella temía la respuesta. Leopoldo se volvió finalmente hacia ella, y en sus ojos había una vulnerabilidad que nunca había mostrado antes. «Me enamoré de alguien de quien no debía enamorarme», dijo con voz quebrada. «Y cuando mi familia me obligó a elegir entre el amor y el dinero,
Elegí el amor, igual que usted hizo conmigo. Marisol sintió que su mundo se tambaleaba por segunda vez en pocos meses. Primero había descubierto que su marido no era quien parecía ser. Ahora estaba descubriendo que había una mujer en su pasado, alguien por quien había estado dispuesto a sacrificar una fortuna. ¿Qué pasó con ella?, preguntó, aunque las palabras le dolían al pronunciarlas. Leopoldo cerró los ojos, como si el recuerdo fuera demasiado doloroso para enfrentarlo con los ojos abiertos. Murió, murmuró. Y con ella murió también la posibilidad de que yo regresara alguna vez a la vida que había conocido. El silencio que siguió fue ensordecedor. Marisol sentía que necesitaba tiempo para procesar toda esa información, para entender las implicaciones de lo que acababa de escuchar. Su marido no solo era un hombre con un pasado misterioso, era un hombre que había amado profundamente a otra mujer, alguien por quien había estado dispuesto a renunciar a todo. ¿La amaba más de lo que me ama a mí?, preguntó finalmente, y la pregunta salió de sus labios antes de que pudiera detenerla. Leopoldo se acercó a ella rápidamente y la tomó en sus brazos con una intensidad desesperada. No, le susurró al oído. La amé de una manera diferente, en una época diferente de mi vida. Pero lo que siento por usted es más profundo, más real, más maduro. Usted me devolvió la esperanza cuando creía que la había perdido para siempre. Marisol se abrazó a él, sintiendo que su mundo había cambiado irrevocablemente. Ya no era la esposa de un campesino humilde. Era la esposa de un hombre que había renunciado a una fortuna por amor, y que ahora había vuelto a apostar todo al amor por ella. Pero había algo más en esta revelación que la inquietaba. Si Leopoldo era realmente un Mendoza, ¿qué pasaría cuando su familia se enterara de que había vuelto a casarse? ¿Y qué dirían en el pueblo cuando supieran que la mujer a quien habían despreciado por casarse con un campesino era, en realidad, la esposa de un aristócrata? No sabía que en pocas semanas esas preguntas tendrían respuestas que cambiarían no solo su vida, sino también la percepción que todas las flores tenía sobre el poder, el dinero y el verdadero valor de las personas. Las semanas que siguieron a la revelación de Leopoldo estuvieron marcadas por una extraña mezcla de intimidad renovada y tensión subyacente. Marisol se encontraba observando a su marido con ojos nuevos, tratando de reconciliar al hombre sencillo que se levantaba antes del alba para trabajar la tierra con el aristócrata educado que había renunciado a una fortuna inmensa. Cada gesto, cada palabra, cada detalle de su comportamiento adquiría ahora un significado diferente. Leopoldo, por su parte, parecía liberado por haber compartido al fin la verdad sobre su identidad. Se mostraba más abierto en sus conversaciones. Hablaba con mayor naturalidad sobre temas que antes evitaba, y ya no se contenía cuando sus conocimientos sobre agricultura, historia o literatura surgían espontáneamente en las charlas vespertinas. ¿Nunca extraña la vida que tenía?, le preguntó Marisol una tarde mientras preparaban la cena juntos, algo que se había vuelto una costumbre desde que él había decidido ser completamente honesto con ella. Leopoldo detuvo el movimiento de picar cebolla y la miró con esa reflexión que ahora ella sabía que provenía de años de educación refinada. A veces extraño los libros, admitió. La biblioteca de mi padre tenía más de 1000 volúmenes. Extraño las conversaciones intelectuales, los debates sobre filosofía y política que se extendían hasta altas horas de la madrugada. Extraño la sensación de poder ayudar a la gente de maneras significativas, de tener recursos para hacer una diferencia real en el mundo. Hizo una pausa, y su expresión se suavizó al mirarla. Pero no extraño la vacuidad, continuó. No extraño las cenas interminables donde se hablaba de dinero y influencias, pero nunca de cosas que realmente importaran. No extraño la presión constante de mantener apariencias, de comportarme como se esperaba que lo hiciera un Mendoza. Y definitivamente no extraño la soledad emocional en medio de toda esa opulencia. Sus palabras tranquilizaron a Marisol, pero también despertaron una nueva preocupación. Si su marido extrañaba los aspectos intelectuales de su vida anterior, ¿sería feliz viviendo permanentemente como un campesino común? ¿O llegaría un momento en que el amor no fuera suficiente para compensar todo lo que había perdido? Esa preocupación se intensificó cuando, una mañana, apareció en Las Flores un hombre elegantemente vestido que preguntaba por Leopoldo Santamaría. Marisol lo vio desde la ventana de su casa. Alto,
de porte distinguido, con esas ropas caras que inmediatamente lo identificaban como alguien de la capital o de una ciudad importante. El hombre había llegado en una carroza tirada por caballos finos, acompañado por un cochero que esperaba respetuosamente mientras él hacía sus indagaciones. Varias personas del pueblo se habían reunido a observar al visitante, que claramente no pertenecía al entorno rural de Las Flores. Marisol salió de la casa y se acercó discretamente al grupo de curiosos, tratando de escuchar la conversación. «Busco a un hombre llamado Leopoldo Santamaría», decía el extraño con una voz educada que tenía acento de la capital. «Me han dicho que vive en esta zona». Don Ruperto, el herrero, fue el primero en responder. «Hay un Leopoldo Santamaría que trabaja para don Victoriano, pero ese es un campesino. No creo que sea la persona que usted busca». El visitante frunció el ceño. «¿Podría describírmelo? Hombre joven, fuerte, muy trabajador. Se casó hace poco con la señorita Marisol Vega. Viven en una casita de adobe cerca del río». Los ojos del extraño se iluminaron con reconocimiento. «Ese debe ser él. ¿Podría indicarme cómo llegar a su casa?» Marisol sintió que se le aceleraba el corazón. Corrió de regreso a su casa por un sendero alternativo, llegando justo cuando Leopoldo regresaba del campo para el almuerzo. Estaba sudoroso y cubierto de tierra, con las manos manchadas por el trabajo matutino. «Leopoldo», le dijo con urgencia, «viene alguien a buscarlo, un hombre elegante de la capital. Ya preguntó por usted en el pueblo». La expresión de Leopoldo cambió inmediatamente. La tranquilidad que había caracterizado sus últimas semanas se desvaneció, reemplazada por una tensión que lo hizo parecer años mayor. «¿Cómo era?», preguntó mientras se lavaba rápidamente las manos. Alto, bien vestido, con porte de persona importante, llegó en carroza con cochero. Leopoldo cerró los ojos y suspiró profundamente. «Debe ser Emilio Vázquez, el abogado de mi familia. Si está aquí significa que algo ha pasado». Antes de que Marisol pudiera preguntar qué tipo de cosa podía haber pasado, escucharon el ruido de ruedas acercándose por el sendero que llevaba a su casa. A través de la ventana pudieron ver la elegante carroza deteniéndose frente a su modesta vivienda, creando un contraste que no podía ser más dramático. El hombre que se bajó de la carroza era exactamente como Marisol lo había visto en el pueblo. Distinguido, serio, con esa autoridad natural que dan las posiciones importantes en la sociedad. Vestía un traje oscuro perfectamente cortado y llevaba un bastón con empuñadura de plata, que claramente era más un símbolo de estatus que una necesidad. Leopoldo salió a recibirlo, y Marisol pudo ver inmediatamente que había una historia entre estos dos hombres. Se saludaron con la formalidad de quienes se conocían bien pero no eran precisamente amigos. «Emilio», dijo Leopoldo con una cortesía controlada. «No esperaba verte por estos rumbos». «Leopoldo», respondió el abogado, evaluando con una mirada rápida la casa humilde y las ropas de trabajo de su interlocutor. «He tenido que recorrer medio país para encontrarte. Tu familia no tenía idea de dónde estabas». «Mi familia dejó muy claro que no quería saber nada más de mí», replicó Leopoldo con una frialdad que Marisol nunca había escuchado en su voz. «¿Qué ha cambiado?». Emilio miró hacia la casa, donde Marisol permanecía en el umbral, claramente incluida en la conversación pero sin ser formalmente presentada. «Creo que deberíamos hablar en privado», sugirió el abogado. «No», respondió Leopoldo firmemente. «Marisol es mi esposa. Cualquier cosa que tenga que decirme puede decirla delante de ella». La expresión de Emilio mostró sorpresa genuina. «¿Te casaste? ¿Sin informar a tu familia?» «Mi familia perdió el derecho a opinar sobre mis decisiones personales cuando me desheredó», respondió Leopoldo. «Pero sí, me casé, y soy muy feliz». Emilio dirigió una mirada evaluativa hacia Marisol, que pudo sentir cómo la estudiaba desde la elegancia de su vestido hasta los callos incipientes en sus manos. Era evidente que estaba tratando de entender qué podía haber llevado a un Mendoza a casarse con una mujer de clase social inferior. «Leopoldo», dijo finalmente, «he venido porque tu hermano mayor murió». Las palabras cayeron como un rayo en el silencio de la tarde. Leopoldo palideció visiblemente, y Marisol vio que se tambaleaba ligeramente, como si el suelo hubiera cedido bajo sus pies. «¿Rodrigo?», murmuró. «¿Cómo? Un accidente de caballo hace 3 semanas. El funeral fue considerable. Toda la sociedad de Guanajuato estuvo presente». Leopoldo se apoyó contra el marco de la puerta
y Marisol pudo ver que la noticia lo había golpeado mucho más fuerte de lo que había esperado. A pesar de los años de separación y resentimiento, era evidente que había amado a su hermano. «Esto cambia tu situación legal», continuó Emilio sin mostrar mucha sensibilidad hacia el dolor obvio de Leopoldo. «Como segundo hijo, ahora eres el heredero principal de toda la fortuna familiar. Tu padre quiere que regreses inmediatamente para asumir tus responsabilidades». «No», respondió Leopoldo sin vacilar. «Ya no soy parte de esa familia. Renuncié a todo eso hace años. Legalmente no puedes renunciar a una herencia que aún no existía cuando te fuiste», explicó Emilio con la precisión de alguien acostumbrado a manejar asuntos complejos. «Y tu padre está dispuesto a olvidar las diferencias del pasado si regresas y te comportas como corresponde a tu posición». Marisol sintió que algo frío se instalaba en su estómago. ¿Estaba el abogado sugiriendo que Leopoldo regresara solo? ¿Qué lugar habría para ella en el mundo aristocrático de los Mendoza? ¿Y mi esposa?, preguntó Leopoldo, como si hubiera leído sus pensamientos. Emilio la miró nuevamente, y esta vez su evaluación fue más despiadada. «Tu padre está dispuesto a ser flexible sobre ciertos aspectos de tu vida personal. Puede arreglarse una anulación discreta, y la señora podría recibir una compensación adecuada por las molestias. Después, por supuesto, se esperaría que te casaras con alguien más, apropiado para tu posición». El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Marisol sintió que el mundo comenzaba a girar a su alrededor. La propuesta era clara. Leopoldo podía recuperar su fortuna, su posición social, su lugar en la aristocracia, pero el precio era abandonarla a ella. «Emilio», dijo Leopoldo con una voz que sonaba peligrosa, «te sugiero que subas a tu carroza y regreses a Guanajuato inmediatamente, antes de que diga algo de lo que ambos podamos arrepentirnos». «Leopoldo, sé razonable», insistió el abogado. «Estamos hablando de millones de pesos, de haciendas que se extienden por miles de hectáreas, de influencia política que llega hasta el presidente de la República. No puedes rechazar todo eso por un capricho romántico». «No es un capricho», replicó Leopoldo, y se acercó a Marisol, tomándola de la mano con firmeza. «Es mi vida, es mi elección, y es definitiva». Emilio los miró a ambos con una expresión que mezclaba incredulidad y desprecio. «Tu padre me pidió que te diera una semana para reconsiderar. Después de eso, procederá a desheredarte formalmente y a nombrar heredero a tu primo Maximiliano». «Dile a mi padre que no necesito una semana», respondió Leopoldo. «Mi respuesta es no, y siempre será no». El abogado subió a su carroza con movimientos bruscos, claramente frustrado por el resultado de su misión. Antes de partir, se asomó por la ventanilla para dirigirse una última vez a Leopoldo. «Estás cometiendo el error más grande de tu vida», le gritó. «Y cuando te des cuenta, será demasiado tarde para remediarlo». Cuando el ruido de las ruedas se perdió en la distancia, Marisol y Leopoldo se quedaron solos en el patio de su casa humilde, procesando la magnitud de lo que acababa de pasar. Él había tenido la oportunidad de recuperar una fortuna inmensa, y la había rechazado por ella. «¿Estás seguro de lo que acaba de hacer?», le preguntó Marisol con voz temblorosa. Leopoldo la tomó en sus brazos y la miró directamente a los ojos. «Más seguro de lo que he estado de cualquier cosa en mi vida», respondió. «Ya perdí una familia por dinero una vez. No voy a perder el amor verdadero por la misma razón». Pero mientras se abrazaban bajo el sol de la tarde, ninguno de los dos sabía que la visita de Emilio Vázquez había puesto en marcha una serie de eventos que transformarían no solo sus vidas, sino también la percepción que todo el pueblo de Las Flores tenía sobre el poder, la riqueza y las decisiones que realmente importan en la vida. La noticia de que el campesino Leopoldo había rechazado una herencia millonaria por amor se extendería como fuego por el pueblo, y las mismas personas que habían ridiculizado su matrimonio pronto se encontrarían reevaluando sus prejuicios sobre el valor de las personas y la naturaleza del verdadero amor. La noticia de la visita del abogado elegante se extendió por Las Flores, con la velocidad de un incendio en época de sequía. En un pueblo donde cualquier novedad se convertía inmediatamente en tema de conversación, la aparición de una carroza lujosa y un hombre de la capital buscando al humilde campesino Leopoldo era demasiado intrigante para pasar desapercibida. Don Ruperto, el herrero, había sido el primero en contar la historia en la cantina esa misma noche.
Después, doña Clotilde la había repetido a las mujeres que compraban pan por la mañana. Para el mediodía, prácticamente todo el pueblo sabía que alguien importante había venido a buscar a Leopoldo, y las especulaciones sobre los motivos de esa visita crecían con cada repetición de la historia. «Yo digo que ese hombre está metido en algo turbio», opinaba don Tadeo mientras tomaba pulque con sus amigos. «Nadie viene de tan lejos a buscar a un campesino común si no hay negocios raros de por medio. O tal vez es pariente de alguien importante y no nos había dicho», sugería doña Eufemia. «Hay gente que esconde su parentesco con los ricos para no tener que prestarles dinero». «Lo que yo no entiendo», añadía doña Luz, «es por qué Marisol se veía tan nerviosa cuando regresó del pueblo después de ver al visitante. Si fuera una visita inocente, no tendría por qué preocuparse». Pero la especulación se convirtió en información concreta cuando Pancracio, el hijo de don Victoriano, regresó de un viaje a Guanajuato con noticias que transformarían completamente la percepción que el pueblo tenía de Leopoldo. Pancracio había estudiado en la capital y mantenía contactos con las familias aristocráticas de la región. Durante su estancia en Guanajuato, había asistido a reuniones sociales donde se comentaba la tragedia que había golpeado a una de las familias más poderosas del estado. «Padre», le dijo a don Victoriano mientras cenaban en la hacienda, «escuché algo muy interesante sobre nuestro empleado Leopoldo en Guanajuato». Don Victoriano, que había guardado silencio sobre sus sospechas respecto a la verdadera identidad de Leopoldo, levantó la vista de su plato con interés. «¿Qué escuchaste?» «Los Mendoza están de luto. Rodrigo, el hijo mayor de don Sebastián Mendoza, murió en un accidente hace unas semanas. Y ahora todos están hablando de que el heredero sería el segundo hijo, Leopoldo, pero que nadie sabe dónde está. Desapareció hace años después de una disputa familiar». Don Victoriano puso los cubiertos sobre la mesa con mucho cuidado, como si temiera que el ruido pudiera interrumpir el hilo de la conversación. «¿Leopoldo Mendoza?», preguntó, aunque ya conocía la respuesta. «Leopoldo Santamaría de Mendoza», confirmó Pancracio. «Dicen que era el más inteligente de los hermanos, que estudió en Europa y que estaba destinado a modernizar todas las propiedades familiares, pero se peleó con su padre por algún asunto de faldas y se fue de la casa jurando que nunca regresaría». La confirmación de lo que don Victoriano había sospechado durante meses lo llenó de una mezcla de asombro y respeto. Había estado tratando como empleado a un hombre que, por derecho de nacimiento, era más rico y poderoso que él mismo. «¿Y qué más se dice sobre él?», preguntó. «Que el abogado de la familia, Emilio Vázquez, salió la semana pasada a buscarlo para ofrecerle la herencia. Dicen que don Sebastián está dispuesto a perdonar cualquier cosa con tal de que su hijo regrese y se haga cargo de los negocios familiares». Don Victoriano se quedó pensativo durante el resto de la cena. Al día siguiente, decidió que era hora de tener una conversación franca con Leopoldo. Lo encontró supervisando la cosecha de maíz en uno de los campos más alejados. Trabajaba junto con los otros jornaleros, sin distinguirse en nada de ellos excepto por la autoridad natural con que daba instrucciones y la manera en que los otros hombres lo respetaban. «Leopoldo», le dijo don Victoriano acercándose, «necesito hablar contigo en privado». Se alejaron del grupo hasta llegar a la sombra de un árbol grande, donde don Victoriano se quitó el sombrero y miró directamente a los ojos de su empleado. «Sé quién eres realmente», le dijo sin preámbulos, «y sé que el abogado de tu familia vino a buscarte la semana pasada». Leopoldo no mostró sorpresa. Era como si hubiera estado esperando esta conversación desde hacía tiempo. «¿Desde cuándo lo sabe?», preguntó. «Lo sospechaba desde el principio. Tus conocimientos, tu manera de expresarte, la forma en que manejas a los hombres. No eres un campesino común. Eso siempre fue evidente». Don Victoriano hizo una pausa, como si estuviera eligiendo cuidadosamente sus siguientes palabras. «Lo que no entiendo es por qué un hombre en tu posición eligió quedarse aquí, trabajando como jornalero, cuando podrías estar dirigiendo un imperio». Leopoldo miró hacia el horizonte, donde se extendían los campos que había estado cultivando durante meses con sus propias manos. «Porque aquí encontré algo que nunca tuve en toda mi vida de privilegios. Paz», respondió. «Aquí nadie me conoce por el apellido que llevo o por el dinero que mi familia tiene. Me conocen por mi trabajo, por mi carácter, por la manera en que trato a las personas. Y aquí encontré a una mujer que me ama por quien soy, no por lo que represento». «¿Y no extrañas el poder? ¿La posibilidad de hacer cambios importantes?
de influir en el destino de miles de personas. Todos los días, admitió Leopoldo. Pero he aprendido que el poder sin amor es vacío, y que la influencia sin autenticidad es una ilusión. Prefiero tener impacto real en unas pocas vidas que poder ficticio sobre muchas. Don Victoriano asintió con una comprensión que sorprendió a Leopoldo. Respeto tu decisión, le dijo, y quiero que sepas que siempre tendrás trabajo aquí, sin importar lo que decidas sobre tu herencia. Pero también quiero ofrecerte algo más. Sacó de su chaqueta un documento doblado y se lo entregó a Leopoldo. Son las escrituras de propiedad de las tierras que has estado trabajando. Si decides quedarte permanentemente, me gustaría regalártelas. Has demostrado ser mejor administrador que muchos de los supuestos expertos que he conocido. Leopoldo examinó el documento con incredulidad. Era una extensión considerable de tierra fértil, suficiente para convertirlo en un propietario próspero por derecho propio. Don Victoriano, esto es demasiado generoso. No es generosidad, lo interrumpió el hacendado. Es reconocimiento al mérito. Y además, tengo una propuesta que podría interesarte. Le explicó que había estado considerando modernizar sus métodos de cultivo, implementar técnicas más eficientes y diversificar los productos que cultivaba. Necesitaba a alguien con conocimientos avanzados y visión empresarial para dirigir esos cambios. Podrías ser mi socio, le propuso. Aportarías tu conocimiento y experiencia, y yo aportaría el capital y las tierras. Los beneficios se dividirían según lo acordado. Era una propuesta extraordinaria. Leopoldo podría aplicar todo lo que había aprendido sobre agricultura moderna. Tendría los recursos para hacer una diferencia real en la región, y al mismo tiempo mantendría su independencia y su vida junto a Marisol. Pero antes de que pudiera responder, escucharon voces agitadas que venían del pueblo. Un grupo de jinetes se acercaba a gran velocidad, levantando una nube de polvo que se veía desde la distancia. «Esos vienen como si llevaran noticias urgentes», observó don Victoriano. Cuando llegaron donde estaban, Leopoldo reconoció a uno de los jinetes. Era Emilio Vázquez, pero esta vez no venía solo. Lo acompañaban dos hombres que vestían uniformes que Leopoldo reconoció inmediatamente como los de la guardia personal de su padre. «Leopoldo Santamaría de Mendoza», gritó Emilio desde su caballo. «Vengo en nombre de tu padre con una orden judicial que te obliga a presentarte inmediatamente en Guanajuato para discutir asuntos de herencia». El abogado blandía un documento que tenía el sello oficial de los tribunales de justicia. «No pueden obligarme a ir a ningún lado», respondió Leopoldo. Pero había algo en el tono de Emilio que le sugería que la situación había cambiado significativamente desde su última visita. «Me temo que sí pueden», replicó Emilio con una sonrisa que no tenía nada de amistosa. «Tu padre ha presentado una denuncia alegando que fuiste víctima de un secuestro y que has estado retenido contra tu voluntad durante todos estos años. Según esta versión de los hechos, tu desaparición no fue voluntaria, sino el resultado de un crimen». Leopoldo sintió que se le helaba la sangre. Era una maniobra legal brillante y despiadada. Su padre había encontrado una manera de obligarlo a regresar sin tener que admitir que lo había desheredado por sus propias decisiones. Y según esta misma denuncia, continuó Emilio, cualquier matrimonio que hayas contraído durante tu cautiverio es nulo, ya que no estabas en condiciones de dar tu consentimiento libre e informado. El silencio que siguió fue ensordecedor. Don Victoriano miró alternativamente a Leopoldo y a los recién llegados, tratando de entender las implicaciones legales de lo que estaba escuchando. «¿Cuánto tiempo tengo?», preguntó Leopoldo finalmente. «Ninguno», respondió Emilio. «La orden es inmediata. Debes venir conmigo ahora mismo». Leopoldo miró hacia el pueblo, donde sabía que Marisol estaría esperándolo para la comida. ¿Cómo podía explicarle que se veía obligado a partir inmediatamente hacia una batalla legal que podría determinar no solo su futuro económico, sino también la validez de su matrimonio? «Dame al menos una hora para despedirme de mi esposa», pidió. «Media hora», concedió Emilio. «Y uno de mis hombres te acompañará para asegurarse de que no trates de huir». Mientras se dirigían hacia el pueblo, Leopoldo sabía que se enfrentaba a la decisión más difícil de su vida. Su padre había demostrado que estaba dispuesto a usar todos los recursos legales a su disposición para forzar su regreso. Pero también sabía que si iba a Guanajuato, estaría entrando en territorio enemigo, donde las reglas del juego las establecía un hombre que había demostrado ser capaz de cualquier cosa
con tal de conseguir lo que quería. La pregunta era si el amor que había construido con Marisol sería suficientemente fuerte para sobrevivir a la tormenta que se avecinaba. El camino hacia la casa se le hizo eterno a Leopoldo, aunque en realidad tardó apenas unos minutos en recorrerlo. Cada paso lo acercaba al momento más difícil de su vida. Explicarle a Marisol que se veía obligado a partir hacia una batalla legal que podría terminar con su matrimonio y su vida juntos. Cuando llegó a la puerta, acompañado por uno de los guardias de su padre que mantenía una distancia respetuosa pero vigilante, encontró a Marisol preparando la comida como cada día. Estaba de espaldas, canturrando suavemente mientras cortaba verduras, ajena a la tormenta que se avecinaba. «Marisol», le dijo con voz controlada, tratando de no alarmarla más de lo necesario. Ella se volvió con una sonrisa que se desvaneció inmediatamente al ver su expresión y al notar al extraño que lo acompañaba. «¿Qué pasa?», preguntó, dejando caer el cuchillo sobre la mesa. Leopoldo la tomó de las manos y la condujo hasta las sillas de tule que tenían en el patio. Necesitaba que estuviera sentada para lo que tenía que decirle. «Mi padre ha encontrado una manera de obligarme a regresar a Guanajuato», comenzó, sin saber cómo suavizar la noticia. «Ha presentado una denuncia alegando que fui secuestrado hace años, y tiene una orden judicial que me obliga a presentarme inmediatamente». Marisol lo miró sin comprender completamente las implicaciones de lo que estaba escuchando. «Pero eso no es cierto, ¿verdad? Usted se fue por voluntad propia». «Por supuesto que no es cierto, pero es una maniobra legal muy astuta. Al alegar que estuve retenido contra mi voluntad, puede argumentar que cualquier decisión que haya tomado durante estos años, incluyendo nuestro matrimonio, no tiene validez legal». La comprensión llegó a los ojos de Marisol como una luz terrible que ilumina una tragedia. Sus manos comenzaron a temblar entre las de Leopoldo. «¿Cuánto tiempo tiene que estar fuera?», preguntó con voz quebrada. «No lo sé», admitió Leopoldo, y esas palabras le dolieron más que cualquier golpe físico. «Podría ser días, semanas, o…». No pudo terminar la frase. Ambos sabían que también podía ser para siempre. «Entonces vámonos juntos», dijo Marisol con una determinación desesperada. «Yo voy con usted. Enfrentamos esto juntos». Leopoldo cerró los ojos, sintiendo que el corazón se le partía en pedazos. «Amor, si vamos juntos, será como darle la razón a mi padre. Será como admitir que usted me tiene bajo algún tipo de influencia. La estrategia legal que está usando se basa precisamente en la idea de que yo no he podido tomar decisiones libres. Entonces, ¿qué hacemos?», susurró Marisol, y las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. «Usted se queda aquí», respondió Leopoldo, tratando de sonar más seguro de lo que se sentía. «Acepta la oferta de don Victoriano. Construye la vida que merece. Y confía en que encontraré la manera de regresar a usted». «¿Y si no puede?», preguntó ella, voz apenas audible. Leopoldo la tomó en sus brazos y la abrazó con toda la fuerza de su desesperación. «Entonces habré luchado hasta el final por el amor más verdadero que he conocido en mi vida», le murmuró al oído. «Y usted sabrá que cada día que pasé lejos de mi familia, cada renuncia que hice, valió la pena por los meses de felicidad que hemos vivido juntos». El guardia tosió discretamente, recordándoles que el tiempo se agotaba. Leopoldo se separó de Marisol y la miró a los ojos una última vez. «Te amo», le dijo, y fue la primera vez que usaba el tú íntimo con ella. «Pase lo que pase, nunca dudes de eso». «Yo también te amo», respondió ella, aferrándose a esa intimidad nueva como a un salvavidas. «Y voy a esperarte. No me importa cuánto tiempo tome». Leopoldo se montó en el caballo que le habían traído, y mientras se alejaba de la casa que había sido su hogar durante los meses más felices de su vida, pudo escuchar los sollozos de Marisol, que el viento llevaba como una canción de lamentación. Los días que siguieron fueron de una agonía silenciosa para Marisol. La casa se sentía vacía sin la presencia de Leopoldo, sin sus conversaciones vespertinas, sin el ruido de sus pasos al regresar del trabajo. Don Victoriano había cumplido su promesa de cuidarla, enviándole provisiones regularmente y asegurándose de que no le faltara nada material. Pero el vacío emocional era una herida que ninguna generosidad podía sanar. El pueblo, que había pasado de la burla al asombro al conocer la verdadera identidad de Leopoldo,
Ahora observaba a Marisol con una mezcla de compasión y curiosidad mórbida. Las mismas mujeres que habían criticado su matrimonio ahora venían a visitarla con ofertas de ayuda que tenían más de chismorreo que de genuina solidaridad. «Pobrecita», le decía doña Clotilde, «casarse con un rico para que después se lo lleven a la fuerza. Es como un cuento de hadas al revés. Yo siempre supe que ese hombre tenía algo especial», mentía doña Eufemia, convenientemente olvidando sus comentarios despectivos anteriores. Se le notaba en la manera de caminar, pero fue doña Gertrudis, su madrina, quien le dio el consejo más sabio durante esos días difíciles. «Niña», le dijo una tarde mientras tomaban café en el patio silencioso, «conozco a los hombres como Leopoldo. Son hombres de palabra. Si él dijo que iba a regresar, va a regresar. Pero ¿qué tal si su familia lo convence de que vuelva a su vida anterior?», preguntó Marisol. «¿Qué tal si se da cuenta de que extraña más el lujo de lo que pensaba?». Gertrudis negó con la cabeza con la sabiduría de sus años. «Hijita, he visto a muchos hombres enamorados en mi vida, y he visto a muchos hombres que solo creían estar enamorados. Leopoldo te mira como si fueras lo único que existe en el mundo. Ese tipo de amor no se olvida ni se cambia por dinero». En Guanajuato, mientras tanto, Leopoldo se enfrentaba a la batalla más difícil de su vida. Su padre, don Sebastián Mendoza, había organizado una campaña legal y emocional diseñada para quebrar su resistencia y obligarlo a aceptar su lugar en la familia. La mansión familiar, que Leopoldo no había visto en años, seguía siendo tan imponente y opresiva como la recordaba. Los salones llenos de arte europeo, las bibliotecas con miles de volúmenes, los jardines perfectamente cuidados, todo hablaba de un poder y una riqueza que se extendían por generaciones. «Has regresado al lugar donde perteneces», le dijo don Sebastián la primera noche, durante una cena formal servida con toda la pompa aristocrática que Leopoldo había aprendido a despreciar. «Y es hora de que madures y entiendas cuáles son tus responsabilidades». «Mis responsabilidades están con mi esposa», respondió Leopoldo sin dejarse intimidar por el ambiente que una vez lo había asfixiado. «Esa mujer no es tu esposa», replicó su padre con frialdad. «Legalmente un hombre bajo coacción no puede contraer matrimonio válido. Y todos los documentos demuestran que has estado viviendo bajo amenaza constante». Era una mentira tan elaborada y bien construida que incluso algunos de los abogados de la familia parecían creerla. Habían fabricado testimonios de supuestos testigos que afirmaban haber visto a Leopoldo siendo vigilado por hombres armados. Habían creado una narrativa en la que él había sido víctima de un secuestro sofisticado, diseñado para mantenerlo alejado de su herencia. Pero Leopoldo no estaba indefenso. Los años lejos de la riqueza familiar le habían enseñado a pensar con claridad, sin las distracciones del lujo y el poder. Y había algo que su padre no sabía. Durante su estancia en Las Flores, había enviado cartas regulares a un abogado de su confianza en la capital, documentando su vida voluntaria como campesino. «Padre», le dijo durante una de las reuniones familiares que se habían convertido en sesiones de interrogatorio, «puedes fabricar todas las pruebas que quieras, pero tengo documentación que demuestra que mi vida en Las Flores fue completamente voluntaria. Y tengo testigos que pueden confirmar que nadie me obligó a casarme con Marisol». La expresión de don Sebastián se endureció. «Esos documentos no servirán de nada cuando todos los jueces de la región confirmen que has sido víctima de un crimen». Era entonces cuando Leopoldo entendió la verdadera magnitud del poder de su familia. No solo tenían dinero, tenían influencia suficiente para manipular el sistema judicial a su favor, pero había subestimado la determinación de su hijo. Teatro, 3 semanas después de haber sido llevado a Guanajuato, Leopoldo tomó una decisión que sorprendió a todos. Durante una reunión familiar donde se discutían los detalles de su reintegración a los negocios familiares, se puso de pie y anunció que tenía algo que decir. «He decidido aceptar mi herencia», declaró, y pudo ver la satisfacción inmediata en los rostros de su familia. Pero antes de que pudieran celebrar, continuó. «Sin embargo, voy a usarla de una manera que tal vez no sea de su agrado». Sacó de su chaqueta una serie de documentos que había estado preparando en secreto con la ayuda de abogados independientes. «Voy a donar la mitad de mi herencia a un fondo para el desarrollo de comunidades rurales. Voy a usar la otra mitad para crear cooperativas agrícolas que permitan a los campesinos ser propietarios de las tierras que trabajan». El silencio que siguió
Fue ensordecedor. Don Sebastián palideció como si hubiera visto un fantasma. «No puedes hacer eso», murmuró. «Esa fortuna pertenece a la familia Mendoza desde hace generaciones». «Y yo soy un Mendoza», replicó Leopoldo con una sonrisa que no tenía nada de conciliadora. «Tengo derecho a hacer con mi herencia lo que considere correcto». Pero había más. Leopoldo había consultado con constitucionalistas expertos y había encontrado una brecha legal en la estrategia de su padre. «Además», continuó, «he descubierto algo interesante sobre la denuncia de secuestro que presentaste. Si realmente creías que había sido víctima de un crimen durante todos estos años, tenías la obligación legal de reportarlo a las autoridades inmediatamente. El hecho de que solo lo hayas hecho cuando murió Rodrigo sugiere que la denuncia es falsa y que constituye un delito de simulación de delito». Era un golpe maestro. Don Sebastián se encontraba atrapado en su propia trampa legal. «Pero puedo olvidarme de todo eso», añadió Leopoldo con generosidad calculada, «con una condición, que reconozcas públicamente la validez de mi matrimonio con Marisol y que retires inmediatamente todas las denuncias y órdenes judiciales». La negociación que siguió fue intensa y se extendió durante días, pero al final, don Sebastián se vio obligado a ceder. Era preferible tener un hijo rebelde que un hijo que pudiera enviarlo a la cárcel por falsificación de pruebas. Marisol estaba trabajando en el huerto, cuando vio la polvareda que anunciaba la llegada de jinetes. Su corazón se aceleró, pero ya había aprendido a no albergar esperanzas demasiado grandes. Habían pasado semanas desde que Leopoldo se había ido, y cada día que pasaba, hacía más probable que nunca regresara. Pero cuando la figura que se acercaba se hizo más clara, sintió que las piernas le temblaban. Era Leopoldo, pero no venía solo. Lo acompañaba una caravana de carretas cargadas con herramientas agrícolas, semillas y lo que parecían ser materiales de construcción. Se abrazaron en el patio de su casa humilde, como si hubieran estado separados durante años en lugar de semanas. Las lágrimas, los besos, las palabras de amor que se habían guardado durante la ausencia, todo brotó como un río que hubiera roto un dique. «¿Cómo?», fue todo lo que Marisol pudo preguntar cuando finalmente se separaron lo suficiente para hablar. «Acepté mi herencia», explicó Leopoldo con una sonrisa que tenía algo de travesura, «pero con condiciones que mi padre no esperaba». Le contó sobre los documentos que había preparado, sobre la trampa legal en la que había atrapado a don Sebastián, sobre los planes que tenía para usar su fortuna de manera diferente. «¿Eso significa que ahora somos ricos?», preguntó Marisol, aunque había algo en su tono que sugería que la respuesta no era lo más importante para ella. «Significa que ahora tenemos los recursos para hacer una diferencia real», respondió Leopoldo. «Vamos a convertir esta región en un modelo de cooperación y prosperidad compartida. Vamos a demostrar que se puede ser próspero sin explotar a otros». En las semanas que siguieron, la transformación fue extraordinaria. Con los recursos de la herencia de Leopoldo y la experiencia práctica que había adquirido como campesino, comenzaron a implementar programas que beneficiaron a toda la comunidad de Las Flores. Se construyeron sistemas de irrigación modernos que multiplicaron la productividad de todas las tierras de la región. Se establecieron escuelas donde los hijos de los campesinos podían aprender no solo a leer y escribir, sino también técnicas agrícolas avanzadas. Se crearon cooperativas donde los trabajadores rurales podían convertirse en propietarios de las tierras que cultivaban. Don Victoriano se convirtió en el primer socio de los proyectos de Leopoldo, aportando sus tierras y su experiencia local. Otros hacendados de la región, al principio escépticos, comenzaron a unirse cuando vieron los resultados extraordinarios que se estaban obteniendo. Pero el cambio más notable se dio en la actitud del pueblo hacia Marisol y Leopoldo. Las mismas personas que habían ridiculizado su matrimonio ahora los veían como benefactores y ejemplos a seguir. El amor que había triunfado sobre las diferencias de clase se había convertido en la base de una transformación social que beneficiaba a todos. Años después, cuando ya tenían hijos que corrían por los jardines de la casa que habían construido entre las tierras que una vez habían sido de don Victoriano, Marisol y Leopoldo solían sentarse en las tardes a contemplar el valle que se había convertido en uno de los más prósperos de la región. ¿Alguna vez te arrepientes?, le preguntó Marisol una tarde, mientras observaban a sus hijos jugar con los niños de las familias que trabajaban en las cooperativas. «¿De qué?», respondió Leopoldo,
aunque sabía a qué se refería. De haber renunciado a la vida fácil, de haber elegido este camino más difícil. Leopoldo la tomó de la mano y señaló hacia el valle, donde las casas de las cooperativas se extendían entre campos perfectamente cultivados, donde había escuelas llenas de niños que aprenderían a leer y escribir, donde las familias tenían no solo trabajo, sino también propiedad y dignidad. «Mira todo lo que hemos construido juntos», le dijo. «Mira cuántas vidas hemos cambiado para mejor. Mi vida anterior era cómoda, pero vacía. Esta vida es difícil a veces, pero está llena de propósito». Se volvió hacia ella y la miró con el mismo amor intenso con que la había mirado el día de su boda. «Además», añadió con una sonrisa, «en mi vida anterior nunca tuve lo más importante de todo, a ti». Esa noche, mientras se acostaban en la casa que habían construido con sus propias decisiones y sacrificios, Marisol pensó en todas las personas del pueblo que una vez habían ridiculizado su matrimonio. Algunos de ellos trabajaban ahora en las cooperativas, prósperos y dignos. Otros habían aprendido a respetar a las personas por su carácter y no por su posición social. El pueblo que una vez se había reído de su boda, ahora contaba la historia como un ejemplo de cómo el amor verdadero puede transformar no solo las vidas de quienes lo viven, sino también las comunidades donde florece. Y en las noches estrelladas, cuando el viento llevaba el aroma de los campos cultivados y el sonido de la risa de los niños que crecían libres y educados, Marisol sabía que habían demostrado algo que vale más que cualquier fortuna. Que las decisiones tomadas con el corazón, aunque parezcan locas al principio, a menudo resultan ser las más sabias de todas. El campesino había escondido una gran riqueza, pero no la que todos imaginaban. Su verdadero tesoro no había sido el dinero heredado, sino la capacidad de ver más allá de las apariencias, de valorar a las personas por quien eran realmente, y de construir algo verdaderamente valioso con las decisiones correctas y el amor genuino. Y aunque el pueblo había comenzado riéndose de su boda, terminó celebrándola como el inicio de una era de prosperidad y dignidad que transformó para siempre la vida de todos los que tuvieron la fortuna de ser testigos del poder del amor verdadero.